Hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar un tema a pedido de una suscriptora del canal que no se ve muy frecuentemente en los videos de astrología y es el de la flor armónica. La flor armónica es una representación gráfica de cómo se conjugan las energías en nuestra carta, como si fuera la representación de una melodía que se da entre los planetas, dicho así muy poéticamente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para ver de una forma gráfica y fácil cuál es la característica más predominante en nuestra carta, la característica fundamental, el armónico dominante. Para eso, dos maravillosos astrólogos como Tito Maciá y Miguel García, que les voy a contar un poquito después de ellos, crearon este sistema de la flor armónica, crearon el programa con los que podemos sacarla, aunque hoy también hay programas profesionales que tienen a la flor armónica en su menú, digamos, por ejemplo, el Meridian, que es un programa argentino, tiene la flor armónica incorporada, al igual que las astrodinas, que no son lo mismo que la flor armónica, y las vamos a ver en otro video, también están en ese programa. Y de todas maneras, si ustedes quieren saber cuál es su flor armónica, tienen que bajarse el programa Harmon, que es gratuito, y ahí lo van a poder averiguar. Así que los dejo con esta información particular, muy gráfica, muy fácil de ver cuando uno saca los datos y ve su carta con la flor armónica en vez de los aspectos, es como que es mucho más directo. Obviamente, esto no reemplaza al estudio de la carta natal o de ver en una revolución solar energías, cómo se están manifestando esas energías en ese momento, no reemplaza al análisis convencional, pero es una muy buena forma de ver otra mirada. Y yo siempre digo que en astrología tenemos que tener la mente abierta y siempre curiosa, como para ver qué otras formas pueden sumar a lo que ya sabemos. Así que bueno, manos a la obra y vamos a ver este tema de la flor armónica. Si vemos la representación de la carta natal a lo largo de la historia, vemos que ha tenido variantes. Por ejemplo, en la antigüedad, la carta natal era de esta forma. Era cuadrada, estaba dividida en triángulos que representaban, por supuesto, las 12 casas, de esta manera, con sus planetas, etc. Después tenemos la carta como la conocemos ahora. Este círculo zodiacal con sus casas, planetas y los aspectos en el medio. Hoy vamos a hablar de la flor armónica, otro tipo de representación que nos muestra un patrón energético predominante en nuestra carta que nos sirve con una primera mirada para ver sus características principales. Esta carta, junto con lo que son las astrodinas, fueron desarrolladas estas técnicas por el astrólogo Tito Maciá y Miguel García, ambos autores de los programas, primero Kepler y luego Harmon. Estos dos excelentes astrólogos fueron con los que tomé contacto hace muchos años cuando recién empezaban a surgir los programas de astrología. Yo creo que fue el primer programa de astrología que tuve, primero el Kepler, el Harmon también, corrían en DOS, ni siquiera estaba el entorno Windows. Hoy yo les voy a dejar en la caja de descripción el enlace para descargarlo de la página de Tito Maciá, para que ustedes también puedan conocer su flor armónica. ¿Qué es la flor armónica? Es una representación gráfica que utiliza patrones geométricos para mostrar cómo las energías planetarias interactúan armónicamente. De esta manera identifica qué tipo de energías predominan en la carta natal o en un momento específico. Estos patrones geométricos que muestra dan información sobre talentos, desafíos y áreas de vida importantes. Es más usada en astrología psicológica, kármica, para explorar propósitos del alma, dones y bloqueos energéticos y sobre todo tipologías de personalidad. Es más bien una mirada cualitativa. No confundir a la flor armónica con las astrodinas.
Ya vamos a dedicar un video a las astrodinas, que vamos a ver que es una herramienta muy interesante para entender los momentos más álgidos de una revolución solar, por ejemplo, porque nos marca una mirada cuantitativa de lo que va a ser más fuerte, por ejemplo, en el año. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Bueno, y ahora vamos a ver cada armónico. En toda carta vamos a ver una flor parecida a esta. Por supuesto, en cada carta va a ser distinta porque va a haber una predominancia de uno de los armónicos. Los armónicos son 12, como los signos, son los que evalúan estas interacciones entre los planetas mediante lo que se llama astrología armónica, que por ahí es un poco difícil de explicar. Lo que ustedes tienen que saber es que existen estos patrones y que va a haber uno de los 12 patrones que va a ser predominante. ¿Qué pasa si el que predomina es el armónico 1? Primero que el armónico 1 es este círculo amarillo con un contorno, con un ribete rojo que parece un sol. Cada armónico está relacionado a un planeta y a un aspecto y tiene características particulares. El planeta sería el Sol, el aspecto la conjunción, por eso vemos que aquí hay varias conjunciones en esta carta, que es la carta de Van Gogh, y era el armónico predominante. Después le seguía el armónico 3. Este mapa, o sea, todos estos materiales que yo estoy poniendo en este video, está sacado, está extraído del libro de Tito Maciá, que después también le voy a dejar el título en la caja de descripción para que ustedes lo vean, porque ahí detalla muchísimo cada armónico. Yo simplemente hice una síntesis, extraje lo que eran más las palabras claves y los mapas, porque es difícil encontrar mapas de personajes famosos o de personajes históricos en internet. Entonces extraje la mayoría de las cosas del libro de Tito, que me parece un astrólogo excelente, y me parece maravilloso que también se sepa esta herramienta. En este programa, el Harmon, evidentemente ellos lo han sacado estas cartas con el programa Harmon, y acá tienen no solo el dibujo, sino que a un costadito dice cuál es el armónico predominante y los que le siguen en importancia. Por ejemplo, en el caso de Van Gogh, tiene el armónico 1, después el 3, el 2. Obviamente el que es más dominante es el que va a dar la coloratura de personalidad más importante. El armónico 1 es similar a Leo. Las palabras clave que podemos decir de este armónico: voluntad, impulso, vitalidad, exteriorización del ego, estímulos, acuerdos, iniciación. Después tenemos el armónico 2. Fíjense cómo se ve. Son estos dos pétalos muy anchos de color naranja. El planeta asociado a esta parte de la flor es la luna, a este armónico. El aspecto es la oposición. Por eso imagínense que en este armónico se busca integrar los opuestos, se da predominancia a las relaciones personales, muy típico de la oposición como aspecto, como vemos, mecanismos de proyección, eje Aries-Libra, etc. Representa también la búsqueda del equilibrio. Así que ustedes pueden asociar la analogía del aspecto que representa con el significado del armónico. Fíjense que esta es la carta de Al Capone, nada más y nada menos. Después tenemos el armónico 3. El armónico 3 está representado por 3 pétalos de color verde intenso. Fíjense cómo se destacan. El planeta asociado Júpiter, el aspecto que se conecta con este armónico es el trígono, así que evidentemente tener un armónico 3 como dominante es fantástico, caracteriza a personas muy creativas, con un enfoque positivo y optimista, que se adaptan a cualquier tipo de situación y que brillan en la comunicación. Fíjense a quién tenemos aquí, nada más y nada menos que a John Lennon, con este armónico 3 predominante, un creativo maravilloso, o sea, la obra de John Lennon, increíble. Vamos al armónico 4. El armónico 4 está representado por 4 pétalos de color rojo intenso, que son estos que están acá. El planeta asociado es Marte, el aspecto es la cuadratura. Acá tenemos algo un poco más potente, más intenso. Estas personas valoran mucho la estabilidad y la seguridad,
también está muy relacionado con la numerología, ¿no? El número 4 es el número de la estructura, el cuadrado. Se sienten realizadas cuando hacen realidad sus proyectos, son organizados, valoran el hogar y las tradiciones, casa 4, por ejemplo, pero son personas que realmente también pasan por situaciones de vicisitudes, de esfuerzo. Esta es la carta de Isabel la Católica. Había otras cartas en este libro de Tito Maciá, pero son personajes que no son conocidos mundialmente, que son más bien locales, son de España, entonces puse esta carta. Evidentemente, bueno, fue una reina que fue la que propició los viajes de Colón, pero también tuvo muchas vicisitudes a lo largo de su reinado y se tuvo que esforzar mucho para mantenerse en el trono. Armónico 5, fíjense qué bonito, 5 pétalos de color turquesa. El planeta es Venus y el aspecto asociado es el quintil. Acá vamos a empezar a ver aspectos muy menores que surgen de una división del zodíaco que no es la común, son aspectos muy que no se contemplan generalmente, no son los tolemaicos, algunos sí, otros no. Generalmente el armónico 5 caracteriza a las personas creativas, que tienen innovación y originalidad, que necesitan cambio, evolución y expresarse a través de todo lo que sea creativo. Fíjense que esta es la carta de Leonardo da Vinci, ni más ni menos. Vamos al armónico 6. El armónico 6 está representado por 6 pétalos verdes más claros que los del 3. El planeta asociado es Mercurio, el aspecto es el sextil, es un aspecto tolemaico. Generalmente los armónicos 6 vienen a comunicar lo nuevo, son personas que se dedican al cuidado y al servicio, son también muy responsables e idealistas. Me llamó mucho la atención que Maradona tuviera este armónico dominante, obviamente seguido del 1. ¿Sí? Generalmente las personalidades muy descollantes tienen un armónico y después le sigue el 1. Eso es lo que noté a lo largo de esta investigación. Después tenemos el armónico 7, que está representado porque 7 pétalos de color amarillo oscuro, que son estos que están acá. El planeta que los representa es Saturno, el aspecto el septil, un aspecto súper menor. Pero bueno, el 7 está muy asociado como número cabalístico con todo lo que es lo espiritual, las percepciones superiores, puente entre el pasado y el futuro. Son gentes que tienen como una visión mucho mayor y una necesidad de renovar todo lo que es establecido. Y esta es la carta de Diana de Gales, de la princesa Diana. Armónico 8. Si recuerdan todos los significados de casa 8, de Plutón, que es el planeta asociado a este armónico, evidentemente van a darse cuenta que es un armónico difícil, un armónico intenso. El color del armónico son 8 pétalos rojos, más oscuros que los del armónico 4. El planeta asociado es Plutón, los aspectos, la semi y la sesquicuadratura. Generalmente son vidas con tensión, con fricciones, con preocupaciones, estrés, situaciones críticas, o también dice son objetos de deseo. Recuerden que también esta casa la casa 8 está muy relacionada en los tiempos modernos con el tema de lo sexual. Y aquí tenemos, bueno, a Robert Redford, que fue uno de los actores de los galanes de la época de los 70, 80, ¿sí? Con este armónico. El armónico 9 es muy interesante, está representado por 9 pétalos azul oscuro brillantes. El planeta nuevamente es Júpiter, quien se asocia, el aspecto del nobil. ¿Y por qué es muy especial? Porque hay varios maestros espirituales que lo tienen, los sabios, los filósofos, los viajeros, gente que tienen una visión global y filosófica de la vida. Y aquí esta carta es la de Martin Luther King, el líder que luchó por los derechos de la gente de color en Estados Unidos y que fue asesinado por eso, ¿no? Así que bueno, muy especial. Después tenemos el armónico 10, que está representado por 10 pétalos de color verde claro tirando azul. El planeta es Saturno, el aspecto el Desil. Las características de este armónico están muy ligadas a las de la casa 10,
sea, personas con necesidad de ambición, de éxito, estructura, organización, responsabilidad, trabajo duro y un deseo de reconocimiento. Y fíjense que esta es la carta de Che Guevara. Vamos al armónico 11. Está representado por 11 pétalos de color morado. El planeta asociado es Urano, el aspecto el onsil, y tiene toda la connotación de Urano, Acuario y la casa 11. Generalmente da características de tener conciencia de lo colectivo, valoración de las amistades, ruptura también de los convencionalismos. Y fíjense quién tenía esta carta, Elvis Presley, que fue un cantante que evidentemente rompió con la tradición de una música que venía de años anteriores e irrumpió con otro estilo totalmente diferente. Y finalmente tenemos el armónico 12 representado por 12 pétalos de color verde brillante. El planeta asociado es Neptuno, el aspecto semisextil y quincuncio está muy relacionado con los significados de Piscis y casa 12, como la trascendencia, la unificación, la espiritualidad y la conexión con lo inmaterial, la compasión y la empatía. Y también con un cierto desinterés por lo material, por lo económico. También se lo puede relacionar con situaciones de enfermedad, como la carta de ejemplo, que es la del tenor José Carreras, quien sufrió de joven una enfermedad en la sangre, una leucemia, que le costó varios años de tratamiento. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta información. No se olviden de bajarse el programa para poner sus datos y ver cuál es el armónico dominante, o por lo menos los dos armónicos más dominantes en su carta. Y bueno, después escriben para ver si realmente sintieron que se identificaban con la descripción del armónico. Y no se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita, poner me gusta también o compartir este video para que sigamos generando contenidos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.